Desde mi labor como diputada nacional y también como integrante de la Comisión de Legislación Penal, comisión en la que me encuentro trabajando desde que asumí mi mandato, estoy realizando una tarea muy importante en conjunto con otras legisladoras de la UCR y también de distintos partidos políticos que tiene que ver directamente con la violencia de género en todo el país. En el pasado mes de agosto, en los últimos días, participé de una movilización organizada por distintos gremios, por distintas ONGs y básicamente en la que como muy importante se encontraban presentes los familiares de las víctimas de femicidio y de casos de violencia de género. En este acto tuve la posibilidad de conocer a Jorge y Beatriz Tadei, los padres de Wanda, que ha sido en la Argentina la primera víctima de femicidio. Y bueno, ellos realmente se encuentran muy comprometidos a partir de la desgracia esta que hizo que perdieran a su hija, y están trabajando muy a conciencia para que casos como el de Wanda no vuelvan a ocurrir en este país. Bueno, ese día escuchamos a todas las personas presentes, muchas de ellas relacionadas con víctimas de distintos casos de violencia, y después, porque esta era una jornada que tuvo su centro en Buenos Aires, en Capital Federal, pero a veces en forma paralela se iba celebrando en la misma fecha y en el mismo horario en distintas ciudades del país. A la semana siguiente, porque se realizaba. Se realizaba porque tenemos una ley que es muy importante y que realmente es lo que sería la solución a muchos casos para evitar muchos casos de violencia, que es la ley 26.485, que está sancionada y que fue reglamentada en el año 2009. Ocurre que el Gobierno Nacional, para esta ley, en este año que corre 2012, ha asignado apenas un presupuesto de 13.832.000 pesos para todo el territorio de la nación. Obviamente que esa suma es irrisoria, que esta ley está contemplando todas las situaciones, pero con ese presupuesto es imposible llevar adelante las acciones de prevención, las acciones de contención y de erradicación de la violencia. Se necesita para ello, en principio, bajar campañas a las distintas provincias y a las distintas ciudades con especialistas que vayan informando a las mujeres, y también son víctimas de violencia muchas veces los niños, en el ámbito del hogar, de distintos tipos de violencia, no solamente se trata de violencia física, de enseñarlos realmente en qué consiste ser víctima de violencia y cómo darse cuenta de que uno está pasando por esa situación, porque muchas veces la mujer víctima de violencia, y es un caso típico, cree que realmente ha sido castigada o que padece esa violencia porque es culpable de algo. Entonces, en principio, enseñarles a cómo prevenir eso. En segundo lugar, tener la estructura suficiente, por ejemplo, un refugio en las distintas ciudades, en ese refugio tener un equipo interdisciplinario que esté compuesto por un psicólogo, un abogado, un médico, para que puedan recibir asistencia psicológica, asistencia médica, asistencia jurídica y asistencia social, para poder volver a valorizarse como personas, y que todas estas asistencias sean gratuitas. A su vez, que la mujer que tuvo que, por una situación, dejar el hogar,
donde muchas veces se tienen que ir, no tenga que volver a ese lugar por una dependencia económica, para lo cual también dentro de esos refugios lo que se intenta es tratar de buscarles algún tipo de actividad laboral que les genere un ingreso que las convierta en tener cierta independencia para no tener que realmente continuar en esta situación de violencia por no poder hacer frente a los recursos, a las necesidades económicas suyas y de sus hijos. Diputada, se estaba planteando declarar la emergencia nacional respecto a la violencia de género. ¿Qué pasos se van a seguir en el Congreso Nacional y en otros ámbitos para que esto se concrete? Bien, en el año pasado se ha presentado un proyecto con la firma de legisladores de distintos bloques políticos, de los cuales yo también soy cofirmante, solicitando que se declare la emergencia nacional en violencia de género, es decir, que se declare de emergencia en todo el territorio de la nación argentina. Como evidentemente esto no prosperó el año pasado y lamentablemente desde la oficina de Secretaría de la Mujer en los casos de violencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las estadísticas son alarmantes, al punto tal de que en el año 2011 se registraron aproximadamente 530 casos, un relevamiento de casos de víctimas de violencia que se conocieron. Habrá muchos otros que no se denunciaron, y este año, en el transcurso de lo que va de este año, ya se iba por los 860 aproximadamente. Ese aumento generaba también a veces la estadística de decir que había una víctima diaria. En la semana que yo te hago mención que participé de la movilización en la esquina del Congreso, justamente lo que generó esa movilización fue que en esa semana, en un solo día, había habido 6 víctimas de violencia que se habían conocido por los medios nacionales. Esta es la realidad, es la que nos ha llevado desde el marco de la UCR, del Comité Nacional y de todos los estamentos, tanto de la Comisión, del Comité Nacional, de la Convención Nacional y del bloque de diputados y senadores, en una conferencia de prensa de la que participaron familiares de víctimas y también ONGs y muchas personas muy interesadas y comprometidas por el tema, volvimos a hacer por los medios de prensa el pedido de la declaración de emergencia a nivel nacional, y a su vez también volvimos a presentar proyectos tratando de retomar el tema que el año pasado no había sido tratado. Esperamos que realmente el oficialismo que destina tanto dinero en presupuesto, por ejemplo, en programas como Fútbol para Todos, tenga en cuenta la seriedad y lo preocupante del caso, y que realmente destine un presupuesto acorde para poder llevar a cabo las políticas que están plasmadas en la ley que yo antes mencionara y que permitirían prevenir muchos casos y contener y erradicar muchos otros. Lamentablemente en nuestra provincia de Santa Cruz esta situación también está presente. En los últimos días del mes pasado se han conocido un caso aberrante en la ciudad de Caleta Olivia, otro en Gobernador Gregores, y como antes mencionaba, muchos casos de los cuales ocurren pero no se denuncian por temor o no se conocen simplemente porque las personas no tienen un lugar a donde dirigirse y tienen temor a hacerlo y tener que retornar al hogar.